Luces al hermanos, vamos a reflexionar la lección número 5 del tercer año, el cómo en la evangelización. Siguiendo el ejemplo de Jesús, descubrimos métodos y prácticas. Seguimos con la encíclica Evangelii Nuntiandi. Ahora vamos a la sección o capítulo 10, a costa de grandes sacrificios. Bueno, la lección quiere hacer un paréntesis con la finalidad de entender bien lo que el Papa Pablo VI nos quiso decir. El Papa Pablo VI vuelve a decir que tres son los conceptos elementales para la evangelización: el reino, la salvación y el evangelio. Y en esto se resume todo lo que es la evangelización. Dice, el reino es la meta final o estado definitivo al que deben de llegar todas las cosas. Esto es el reino de Dios y el reino de los cielos, ¿no? La salvación va a ser para muchos la llegada, el arribo a tal estado de cosas, a una situación ya inmutable, sin más cambios, que ha de constituir la vida eterna. El evangelio es el anuncio del reino y de la salvación. Y hablar de estos tres conceptos significa pues explicarlos, o sea, anunciar estas tres cosas, esos tres elementos, el reino, la salvación, el evangelio, pues tenemos que explicarlo, ¿no? Y bueno, lo que confiere al reino de Dios y la salvación, el Papa se encarga en esta sección pues de explicarlo cómo es que nos llega, y dice que son dos caminos. El primer camino proviene de Dios mismo, por el camino de la gracia y por misericordia de Él. Y esto nos quiere dar a entender que la salvación nos llega a nosotros y el reino también, simplemente porque el Padre nos quiere, ¿no? No hay que hacer más. Bueno, así se entiende, ¿no? Simplemente porque el Padre nos ama, nosotros tenemos ya, digamos, el acceso o estamos ya formados para ingresar al reino y tener la salvación. Pero no hay que confundirnos, porque la segunda forma o la segunda vía de obtenerlos es por iniciativa del hombre. Es decir, estamos formados en la fila. Con esto debemos entender lo siguiente: la salvación y el reino es un obsequio que nos regala el Padre, efectivamente, pero es nuestra decisión aceptarlo o no aceptarlo. Y bueno, debemos de ser claros, ¿no? Esta aceptación que nosotros damos o que las personas van a dar, pues hay que decir todo lo que implica, ¿no? Porque aceptar este regalo que Dios nos da implica pues un testimonio de vida, algo de lo que hablamos la lección pasada. Implica, lo que les digo, ser otro Cristo, reencarnar a Cristo, ser ejemplo de vida. Implica más que anunciar el evangelio, vivirlo, serlo. Les decía, vivificarlo. Si todo lo que les dije en la lección pasada no lo puedo hacer, o no quiero también, bueno, no puedo, si no puedo es porque no quiero, o entonces pues de nada nos sirve que Dios baje y Él mismo nos quiera llevar de la mano al reino, ¿no? Y bueno, nada más otro paréntesis, si recordamos las lecciones de primero, pues se nos dice que a medida de como sepamos seremos juzgados, ¿no? Nada más ahí se los dejo a su consideración. Y bueno, dando esta aceptación, en automático la gracia del Señor opera en nosotros. Veamos lo que dice San Pablo a los Corintios: más por gracias de Dios soy lo que soy, y la gracia de Dios así no ha sido estéril en mí, antes bien he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Y bueno, este pasaje es bonito porque nos da a entender que Dios siempre está con nosotros, ¿no? Dios no nos va a abandonar. Si seguimos sus caminos. En el Antiguo Testamento se puede leer de que va a tener un amor preferencial por nosotros.
Y este amor preferencial es tal que Él nos va a preferir a nosotros antes que a 1000 personas que nos siguen sus caminos, ¿no? Nos decían en esa homilía, si Dios tiene que salvar a ustedes y a 1000 personas que no siguen sus caminos, los salva a ustedes. Así es el amor preferencial de Dios. Y bueno, y precisamente por estos 1000 personas que no siguen sus caminos, dice que el reino sufre, que el reino, dice, bueno, nos dice Jesús que el reino está en tensión o que el reino sufre violencia. Y creo que aquí sí vale especificar algo y aclarar algo. No significa que el que no siga a Dios está en contra de Él, el que no sigue los caminos del Señor está en contra de Él, ¿no? En algún evangelio ya leímos que aquel que a lo mejor no confiesa al Padre como su Dios, pero de alguna manera sigue sus caminos, Dios habita en él, ¿no? De lejitos, pero habita en él, que eso es lo importante. ¿De quién sí hay que preocuparnos? De esos que no siguen los caminos, profesen o no profesen la religión católica, pero no sigan los caminos. Y más aún, ataquen a los que somos del reino, ¿no? La lección marca que sufre violencia en dos aspectos y bueno, yo quise resumirlo así porque las personas que nos atacan, pues nosotros tenemos que tener una fe firme, una fe certera para saber rechazarlos, para saber vencer la tentación, dice ahí, para saber vencer nuestros vicios, las concupiscencias y todo aquello que nos aleje del reino, con la finalidad de poseerlo y estar en el reino, ¿no? Me viene a la mente la parábola de la perla preciosa, ¿no? Y segundo, la lección habla de los obstáculos, precisamente de estas personas que atacan al reino, ¿no? Y bueno, la lección nos recomienda que debemos seguir algo que se llama, o tener algo que se llama motivación personal, para no desistir en contra de las fatigas, sufrimientos, contradicciones, deseos y otra acción que nos aleje del reino, ¿no? Y si quieren una recomendación, pues miren, yo creo que hay que pedir primero paciencia para tenerla ante cualquier situación, y luego le tenemos que pedir al Señor sabiduría y entendimiento para lograr ver sus caminos. O si no nos queremos meter en tanto rollo, basta con que sepamos que todo lo que nos pasa en la vida es porque Dios nos tiene preparado algo bueno. Por ejemplo, me decían a mí acerca de cuando uno tiene escasez y tiene abundancia, ¿no? Pobreza, riqueza. Prácticamente mejor tendrías que ser casi un santo para comprender lo que nos toca hacer con la riqueza. De otra manera, porque si no es así, con la riqueza te pierdes, uno se pierde. Entonces debemos entender ese camino del Señor, ¿no? La escasez no es con la finalidad de que nos haga sufrir, sino que empecemos a valorar desde ese momento lo poco que tengamos, ¿no? Para que el día que tengamos, pues seamos buenos administradores. Bueno, lo que quiero decir con esto es que nuestra vida está en manos del Señor, debemos entenderla, debemos de tener confianza en Él y no debemos estarnos preocupando de lo que nos vaya a pasar. Esa debe de ser nuestra motivación más importante. Señor, aquí está mi vida, ahí te la encargo, tú sabes, ¿no? Nomás avísame cuando venga algo para cubrirme, ¿no? Para taparme la cara, aunque sea. Y bueno, la lección continúa hablando de algo, usa una palabra, renuncias, ¿no? Que seguir los caminos del Señor implica renuncias. Y bueno, la lección habla de muchas renuncias ahí. Y ando buscando una que me llamó mucho la atención. No la encuentro. Bueno, dice aquí en Mateo 10:37, hasta lo dice la lección, esta quizás la advertencia más dura, la renuncia al amor, si ese amor se interpone entre Dios y nosotros.
Si entendí bien, habla del amor entre personas y no es específico. Él dice, si ese amor que tú tienes con esa persona te aleja del reino, te aleja de Dios, renuncia a él. Y digo, creo que esto es de los más duros porque al final de alguna manera todos nosotros entendemos la renuncia a lo material, a los deseos, a la pereza, a todas este tipo de cosas, pero una renuncia al amor, una renuncia a una persona, creo que puede ser puede ser complicado entender dicha renuncia. Y ojo aquí, y bueno, y aquí la advertencia que le quiero dar es que sean astutos. Porque les digo, el amor, un sentimiento, una persona, pues es difícil su renuncia. Y a eso súmale que también el diablo es astuto. Entonces, así como el Dios nos pone las palabras en nuestras bocas para predicar, así el diablo también hace de las suyas, pues para tratar de alejarnos del reino. Y esto lo digo porque luego usan de pretexto, o más bien no de pretexto, más bien usan el nombre de Dios para atacarnos. Entonces, como queriendo concluir esta parte, pues hay que tener cuidado con todo aquello que nos aleja del reino, ¿no? Dice el Papa Pablo VI que todo esto no va a ser posible si dentro de nuestra vida no tenemos ese cambio interior. Dentro de nuestro ser no se ha dado esa conversión. Y bueno, lo dice en general, ¿no? O sea, que si la conversión no se ha dado en nuestras vidas, no solamente nos va a costar o renunciar al amor, nos va a costar la renuncia de todo, ¿no? De lo material, de los deseos, de las pasiones, de nuestros vicios, del amor, ¿no? Entonces, que pues todo lo que le hablé no es posible sin antes no nos hemos convertido. Y bueno, y el Papa hace... os recuerdo las palabras de Juan el Bautista: convertíos, porque el reino de los cielos está cerca. Y bueno, termina esta parte, la lección con la siguiente: para ser evangelizadores auténticos, debe realizarse en nuestro interior ese cambio interior, sin el cual nosotros mismos, los evangelizadores, no podemos ser evangelizados. Corremos el riesgo de no pasar de ser ciegos guías de ciegos. ¿Y podrá un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? Este cambio va a ser para nosotros un gran sacrificio, así lo anuncia el Papa, mas es necesario dedicar a colaborar en la evangelización. Pasamos al capítulo 11, predicación infatigable. Bueno, aquí nos dice que, bueno, esta sección nos trata de decir cómo tenemos que evangelizar, tal como lo hizo Cristo, con la palabra y el signo. Y en esta parte, o en esta sección, vamos a ver lo que implica la palabra, ¿no? Dice que la palabra es hablada y escrita. Pero el problema de esto es que se pone en duda. Se pone en duda la palabra, se pone en duda lo que decimos. Por eso es necesario los signos. Pero bueno, para que la palabra tenga un poco más de validez, que no se ponga tanto en duda, nos dice que debe de ser o se debe decir con autoridad, verdad y claridad. Bueno, en la parte de hablar con autoridad, pues hay que ver lo que Cristo, o entender o comprender la autoridad con la que Cristo hablaba. Y bueno, sabemos que esa autoridad que tiene Cristo para predicar le viene del Padre. Y bueno, hay que resaltar dos cosas aquí, ¿no? Ya sabemos, y desde el año pasado o el año anterior que estudiamos de segundo, pues que esta autoridad efectivamente viene del Padre, ¿no?
Pero más aún, esta autoridad o que Cristo diga que esta autoridad le viene del Padre, lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Podemos ver el pasaje de Isaías 42:1. Dice: He aquí mi siervo a quien yo sostengo, mi elegido en quien se complace mi alma. He puesto mi espíritu sobre él, dictaré la ley a las naciones. Y así, si seguimos leyendo a Isaías, podemos encontrar que la palabra da testimonio de Jesús y soporta su autoridad. Pero el pasaje más importante que nos habla de la autoridad de Cristo es el de su transfiguración, que ya sabemos que se transfigura, baja Moisés y Elías, se ponen a platicar de lo que va a pasar en Jerusalén, pero al final llega una nube y dice: este es mi elegido, este es mi hijo amado, este es el ungido, escúchenlo. Y escúchenlo, pues nos dice la lección, no es tanto una recomendación o algo así, sino que es un mandato, dando a entender, pues tiene autoridad, ¿no? Que es el Padre quien le da esa autoridad. Entonces, con esto no nos debe de quedar duda de que la autoridad de Cristo viene del Padre, ¿no? Ahora, la lección dice que nosotros tenemos que hablar con autoridad. ¿Cómo es que tenemos esta autoridad? Lo vemos el año pasado, de cómo es que la autoridad se confiere, ¿no? Sabemos que pues antes de subir a los cielos, Cristo le dice a los apóstoles que vayan a predicar por todo el mundo, a todos los rincones del mundo, que los bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y que también nos enseñen a guardar sus mandatos, ¿no? Sus preceptos. Y esto tiene la intención del mandato de que pues el reino se propague por todos los rincones del mundo y hasta el fin de los tiempos, ¿no? Y esto no es posible si no existe o con esa transferencia de autoridad que hace Cristo a los apóstoles, pues se entiende que la transferencia de autoridad es posible, ¿no? Es decir, el apóstol puede transferir su autoridad. Y sabemos que es así cuando se crean nuevos obispos, cuando el Papa unge al sacerdote para que se convierta en obispo, pues está transfiriendo autoridad, ¿no? Y lo mismo cuando el obispo unge al hombre, bueno, en este caso al diácono, para que se haga o permanezca el colegio de presbíteros, le da autoridad. También sucede lo mismo ahora sí con el hombre, cuando el obispo unge al hombre para hacerlo diácono, le transfiere autoridad. Bueno, ¿cómo es que nos llega la autoridad? No sé si se los dije, creo que sí, pero ahí va de nuevo. La autoridad le llega, por ejemplo, a nosotros que somos miembros de escuela de pastoral, cuando el obispo acepta en su diócesis el instituto. Y más que la autoridad del cargo que tenemos, que somos directores, visitadores, coordinadores, etcétera, etcétera, el obispo lo que está haciendo al aceptar el instituto es, bueno, la función del instituto es que nosotros enseñemos a nuestros hermanos, ¿no? Y que enseñamos la palabra. Entonces, al momento de que se acepta el instituto, desde que empezamos a enseñar la palabra, podríamos decir, o se dice que nos volvemos evangelizadores, ¿no? Por eso, cuando el obispo acepta el instituto, está aceptando o nos transfiere autoridad como evangelizadores. Entonces, de esa manera les digo, pues es como nos llega la autoridad. Y no tenemos que dudar de ello, ¿no? Entonces, que no les quede duda que tenemos autoridad, y más aún cuando acabemos los 4 años de formación básica, se nos da el nombramiento de evangelizador, ¿no? Se nos transfiere esa autoridad. Dice también que eso es todo en cuanto a la autoridad de la palabra, ¿no? También dice que tenemos que hablar con la verdad, pues aquí únicamente decir lo que es y no decir lo que no es, ¿no? Y bueno, aquí sí digo, ¿no? Se ha desvirtuado mucho lo que es la iglesia, y no solamente la iglesia, por ejemplo, yo he visto que también se ha desvirtuado lo que es el instituto por decir y hacer cosas que no son, ¿no?
Entonces tenemos que cuidar lo que decimos y más aún lo que hacemos, ¿no? Y por último también dice que la palabra tiene que hablarse con claridad. Aquí se nos dice que más que hablar tenemos que saber transmitirlo. Por ejemplo, o para dar un ejemplo, me pongo yo mismo, ¿no? La verdad, grabar los audios o grabar estos videos para ustedes no es cosa o tarea sencilla. Requiere su preparación, su tiempo, y más que su tiempo, como dice ahí, saber transmitir la idea. Créanme cuando les digo que en ocasiones grabo 2 o hasta 3 veces el audio porque simplemente no me gustó como lo dije, y para ello pues se requiere preparación. Más que preparación, también yo diría que es cuestión de práctica. Pero pues si tienen la posibilidad de tomar un curso para saber hablar en público, de oratoria y cosas así que nos ayuden a expresar nuestras ideas, pues no estaría mal. Bueno, hermanos, y por último la lección nos termina con la sección 12, ¿no? Signos evangélicos. Esto pues dice que es el segundo factor que usó Cristo para su evangelización, que usó signos. ¿Qué signos? El milagro y el cumplimiento de las profecías. Comenta la lección que bueno, que estos signos él pues los usaba Cristo más que nada para hacer más fácil el interés por su doctrina. Pero creo yo que más que nada era para mostrar su autoridad, ¿no? Recuerdo mucho el pasaje del que está lisiado, el que está paralítico, que lo llevan en una camilla, y que Jesús lo que le dice en primera instancia es: te perdono tus pecados, ¿no? Le contestan los fariseos que eso es una injuria, porque el único que puede perdonar los pecados es Dios. Y este ejemplo me gusta mucho porque, o este pasaje me gusta mucho porque es lo que les digo, de que todo lo que le pasaba a uno se lo atribuían a si eras pecador o no pecador, si eras favorecido o no favorecido. Entonces, después de eso, Jesús les dice, nomás para que vean que el Hijo de Hombre tiene poder. Y le dice, no, yo te digo que te levantes y levántate y anda, ¿no? Algo así. Y el punto es que lo cura, ¿no? Entonces, este pasaje es como de que te perdono los pecados, y para que veas que es cierto que te perdonó los pecados, quedas curado, ¿no? Pero bueno, creo que hay de todo. O sea, no solamente los milagros eran para que se mostrara su poder, sino que también lo que dice la lección es cierto, para que se facilitara la doctrina. No dudo que sea así. Los milagros se usaron pues para ambas cosas, ¿no? Facilitar la doctrina y al mismo tiempo para mostrar que verdaderamente Jesús es enviado de Dios Padre, ¿no? Porque si recordamos lo que es un milagro, el milagro es la desviación o la alteración de las leyes naturales, y el único que puede hacer eso es Dios. Y otro punto, y el otro signo evangélico, y el más importante, es el cumplimiento de las profecías. Es decir, la venida de Jesús o la llegada del Cristo estaba anunciada desde Adán y Eva, ¿no? Lo sabemos bien. Más aún al rey David, pues se le hace la promesa que va a ser de su casa, que va a descender de él el Mesías. Y así sucesivamente hay un sinfín de profecías que se deben de cumplir para que habla sobre la llegada del Cristo. Sabemos que de entre ellas estaba el que los iba a liberar, y también sabemos que esta causó confusión porque pensaban de una liberación física, ¿no? Liberarlos del pueblo romano. Pero bueno, así como esa había muchos. Incluso creo que esa era la creencia, que Cristo los iba a liberar del pueblo, el Cristo los iba a liberar del imperio romano, y eso era lo que ellos esperaban, una liberación. Por eso es que dudan que Cristo sea el Mesías, ¿no? Otra profecía, por ejemplo, era de que iban a nacer en Belén, que dice, sin duda tú, Belén, no eres de las ciudades más pequeñas, porque de ahí ha de nacer el Salvador, ¿no? Algo así dice la profecía. Entonces, en aquel tiempo decir yo soy el Mesías, yo soy el Cristo, pues más que decirlo, lo tenía que comprobar. ¿Cómo lo compraba? Pues que verdaderamente se hayan cumplido las profecías
que estaban anunciados sobre él. Incluso hay una, no estoy muy seguro, pero algo me contaron y se los comparto, que dice que una profecía acerca de su muerte, la cual es que iba a morir como pobre y ser sepultado como rico, ¿no? Y sucede, ¿no? Es muerto en la cruz. La muerte de cruz era para los condenados, lo peor de lo peor en aquel tiempo. Ahí está la muerte del injusto o algo así, del malhechor, creo, no me acuerdo bien cómo dice. Y es sepultado como rico porque la tumba en donde es puesto su cadáver es una tumba nueva, ¿no? En aquel tiempo los únicos que tenían pues ese privilegio, tener un sepulcro, pues eran los ricos, ¿no? Como dice la lección, ¿no? Cristo vivió todas las profecías, probó todo, demostró todo, ¿no? Y más aún, si tenían dudas de las profecías, usaban los milagros. Y aún así dudaban, ¿no? Esa era la cuestión del pueblo judío. A lo que yo logro comprender en aquel tiempo, pues era muy incrédulo. Se desviaban muy fácil. Ya venían con esa actitud desde tiempo de los profetas, de los jueces tal vez, de Moisés. Pues algo complicado, ¿no? Y digo algo complicado porque por más que probó Jesús que era el Cristo, pues no le hicieron caso, ¿no? No todos, ¿no? Hubo gente que sí lo siguió, hubo gente que realmente disfrutó, vivió tener a Dios en su presencia, ¿no? Y ya, termino esta lección y este capítulo con lo que nos dice el Papa Paulo VI en la Constitución Dei Verbum del Vaticano II. Él, con su presencia y manifestación, con sus palabras y obras, signos y milagros, sobre todo con su muerte y gloriosa resurrección, con el envío del Espíritu de la verdad, lleva a plenitud toda la revelación y la confirma con testimonio divino. Muy acertadas las palabras del Papa o de la lección para terminar con esta cita. Y bueno, hermanos, nos estamos viendo, luz y sal. Hasta pronto. Hasta pronto.